Amén, gloria a Dios. Una vez más, muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Y es para mí una bendición muy grande, una vez más, poder estar con ustedes en esta noche, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde vamos a estar compartiendo en la meditación de la palabra del Señor, como lo hacemos normalmente cada noche de lunes a jueves, y recordando las palabras de nuestro Elohim cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos entonces a seguir meditando en el mensaje de la palabra de Dios nuestro fin, allí en el libro de o la carta del apóstol Pablo a Timoteo. En su primera carta, el apóstol Pablo a Timoteo, estamos en el capítulo 5 de esta carta, y vamos a estar meditando lo que dice la palabra del Señor allí en primera de Timoteo, capítulo 5. Yo te invito a que, si tienes tu Biblia, abras tu Biblia allí y vamos a estar meditando lo que dice la bendita palabra del Señor. Y vamos a ir meditando a partir del versículo 9. Ayer estuvimos hablando acerca de algunas instrucciones que Pablo le estaba dando a la iglesia acerca de cómo debería relacionarse o tratar a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que quizás no se toca mucho en la iglesia, en la congregación, y ese tema tiene que ver con las viudas. Las viudas son aquellas personas que en algún momento, nosotros todos lo sabemos, estuvieron casadas y perdieron su marido murió y han quedado solas, o quizás han quedado con hijos, con nietos, han quedado con familiares, pero algunas han quedado realmente solas. Y hoy vamos a estar tratando este tema de las viudas. ¿Cómo ve la palabra del Señor? ¿Cómo la palabra del Señor se preocupa por la mujer, por las mujeres viudas? ¿Cómo el Señor siempre ha estado muy preocupado para que las mujeres que quedan sin su esposo, ellas también tengan que la iglesia esté pendiente de ellas? No solamente la iglesia, no solamente la congregación, para el pueblo de Israel también las viudas son personas que tienen un estatus, por así decirlo, muy preferencial. Vamos a hablar entonces acerca de lo que dice la Biblia de las viudas aquí en primera de Timoteo. Voy a tocar este tema, y la primera es acerca de la verdadera viuda. La verdadera viuda que aquí la Biblia me dice en el versículo 9, dice: sea puesta solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que sea puesta, perdón, el versículo 5, me estoy pasando, dice en el versículo 5: más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Escucha esto: la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pablo está hablando acerca de las viudas en este momento, y él está, lo primero que dice, que la verdadera viuda es aquella que ha quedado sola, es aquella mujer que quizás su marido murió y ella no tiene al lado suyo familia, no tiene personas que realmente la puedan apoyar, que la puedan ayudar, que la puedan sostener. Y Pablo está hablando claramente. Acuérdate bien que la iglesia primitiva
se preocupaba muy especialmente de las viudas, muy especialmente de los huérfanos, muy especialmente de aquellas personas que realmente estaban desamparadas. Se ocupaba de todas las personas que estaban pasando necesidad, pero las viudas ocupaban un lugar muy especial. Por eso la Biblia dice que las viudas de los griegos se quejaron porque eran desatendidas. Por lo tanto, quiere decir que ellas sabían que necesitaban de la ayuda de la iglesia. La iglesia primitiva siempre se preocupó y creo que la iglesia actual debería también tener esa preocupación por aquellas mujeres que están solas, que han quedado solas y que son mujeres que están mostrando que realmente son viudas. Dice la palabra del Señor, versículo 5, que la verdadera viuda espera en Dios. No tiene en quién más poner su confianza. Una verdadera viuda, una mujer que realmente ama al Señor con todo su corazón, que espera en el Señor, ella no busca la ayuda del hombre. Es una mujer que está clamándole al Señor en tiempo de necesidad. Y Pablo aquí está diciendo que la verdadera viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Es una mujer de oración, es una mujer que suplica, es una mujer que clama, es una mujer que realmente muestra en su corazón a quien realmente le sirve. Y es lo primero que Pablo está mirando, que la iglesia mire a la que realmente es viuda. Ahora, normalmente las mujeres viudas, ahí vamos a irlo mirando más adelante, a partir de qué momento tenía Pablo, le dice a la iglesia que las tome como una mujer viuda. Aquí encontramos entonces, es una mujer, primeramente la verdaderamente viuda es la mujer que ha quedado sola, que no tiene esposo, que no tiene hijos, que no tiene familia o que sus hijos la han abandonado, sus hijos o no tiene a quien la sostenga. Esa persona es la que realmente está viuda, la que realmente está desamparada, y es a quien Pablo le está pidiendo a la iglesia que tenga mucho cuidado de ella. Entonces, número uno, hablando de las viudas, la verdadera viuda es la mujer que ha quedado sola, es la mujer que espera en Dios, es la mujer que clama día y noche, es la mujer que sabe de dónde proviene su socorro, confía plena y únicamente en el Señor. También encontramos la viuda que está en el mundo. La viuda que está en el mundo está muerta. Dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay mujeres que han vivido una vida quizás con sus esposos, sus hogares, una vida mientras que estuvo con su esposo, quizás mantuvo una fidelidad con él. Pero en el momento en que su esposo muere, esta mujer, en vez de buscar de la presencia del Señor, en vez de mantenerse con el Señor, en vez de buscar de aquel que realmente provee todas las cosas, empieza a darle rienda suelta a sus placeres. Se olvida de dónde viene su socorro, se olvida a quién realmente le servía. Ya empieza a alejarse de Dios, y dice la Biblia aquí en el versículo 6 que la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Empieza a buscar de las cosas de este mundo, porque el mundo, mi amado hermano, mi amada hermana, el mundo nos ofrece a nosotros
cosas, nos ofrece placeres, nos ofrece deleites, nos ofrece las cosas que agradan a nuestra carne. Pero la carne con el espíritu, dice una canción por ahí, tiene una lucha viva, porque la carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Quiere decir que una persona, una mujer que le da rienda suelta a los placeres, empieza a disfrutar, por así decirlo, porque no está disfrutando, pero a disfrutar de su libertad. Ahora ya no tiene marido, ahora puede vivir la vida loca, ahora puede vivir como quiera. Y dice la palabra del Señor que aquella mujer viuda que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. ¿Por qué viviendo está muerta? Porque cuando uno se aleja de la presencia de Dios, está muerto. Todos nosotros, cuando estamos alejados de la presencia de Dios, nuestro Elohim, estamos muertos. La palabra muerte no significa, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchan, la palabra muerte no significa fin de vida. La palabra muerte significa separación. Una mujer que empieza a entregarle su vida a los placeres está totalmente separada de Dios y por lo tanto está muerta. Aparentemente nosotros estamos vivos, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, el apóstol Pablo una vez dice también que Dios, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, lo segundo que yo encuentro aquí acerca de las viudas, la verdadera viuda es la que espera en Dios. Aquella que se dedica a los placeres estando viva, dice la palabra del Señor, está muerta. Quiere decir con esto entonces que la que está en el mundo está muerta, está alejada de Dios. Número 3, la palabra del Señor nos enseña que aquellos que tienen mujeres viudas deben proveer para las viudas. Los suyos deben proveer. No puede una mujer que tiene familia, que tiene sus hijos, que tiene sus parientes, ser una carga para la iglesia. La iglesia debe preocuparse por las personas, por las mujeres que realmente están viudas. Pero aquella que tiene familia, que tiene hijos, que tiene nietos, que está rodeado de su familia, los suyos deben proveer. Mira lo que dice versículo 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, o sea, irreprochables, que nadie los reproche por su conducta. Mira lo que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado, dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hemos encontrado en muchas ocasiones hijos que tienen sus padres, que quizás su padre murió, su mamá quedó viuda, y ellos en vez de proveer, de ayudar, de levantar a su madre, de bendecirla, de protegerla. Aquí dice la Biblia antes, en una parte dice que recompensarla, en vez de recompensar a su madre, en vez de cuidar de ella, toman a su madre, la llevan a un hogar geriátrico, a un hogar de ancianos, y allí la tiran y se olvidan de ella, se despreocupan de ella. Hay muchos hijos que buscan un hogar geriátrico que sea ojalá de cristiano, un hogar geriátrico que sea cristiano, para que ese hogar se preocupe y cuide a su mamá,
para que ellos puedan vivir su vida común y corriente. Entonces se olvidan y no proveen para su madre que está viuda, para su abuela. Y dice la Biblia que esta persona que descuida a esta mujer viuda es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ha mostrado que en su corazón no hay amor de Dios por sus padres. Ha mostrado que en su corazón que sus padres realmente no o nunca le han interesado. Siempre esperó recibir de ellos. Nosotros como hijos, mi amado hermano, nosotros como hijos, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, nosotros recibimos de nuestros padres. Recibimos de nuestros padres cuando ellos nos dieron la vida. Recibimos de nuestros padres cuando ellos trabajaron para alimentarnos. Recibimos de nuestros padres cuando ellos nos vistieron y nos dieron educación. Recibimos de nuestros padres cuando ellos se esforzaron por mantenernos a nosotros. Y ahora la Biblia dice que nosotros, mi amado hermano, debemos recompensar a nuestros padres. Ellos en su tiempo dieron para nosotros, atesoraron para nosotros, nos bendijeron. Quizá muchos de nuestros padres no fueron los mejores. Quizá muchos de nuestros padres no son los mejores, pero el hecho de que nuestros padres no hayan sido los mejores no quiere decir que nosotros debemos descuidar a nuestros padres. Quizás algunas de las personas que me escuchan en este momento, que está viéndome a través del internet, pueda decir, yo tengo, mi madre es viuda o mi padre está solo y yo tengo la oportunidad, la posibilidad, o aún mis padres están vivos, tengo la posibilidad de ayudarles, de bendecirles, de sostenerles. Amado hermano, amada hermana, amado amigo y amiga que me escucha, cuando tú haces eso, estás mostrando el amor de Dios en tu corazón y el agradecimiento que tú tienes para con tus padres. Ahora bien, aquí sigue diciendo la Biblia, entonces, que aquellos que tengan padres que son, o una madre que es viuda, sosténgala, manténgala, guárdela, cuídela, protéjala, recompense a su padre por lo que él hizo, recompense a su madre por lo que ella hizo por usted, cómo ella entregó su vida para bendecirle a usted, en mucho o en poco, pero que seguramente de alguna manera lo hizo. Entonces encontramos que los suyos deben proveer. Ahora, sigue el punto número 4 que yo quiero ver aquí, es que las ancianas de buen testimonio deben ser tenidas en cuenta en la congregación. Las ancianas de buen testimonio, dice la palabra del Señor. Aquí Pablo está dando instrucciones. Recuerda bien, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que las instrucciones, lo que Pablo está dándole a Timoteo es Torá. ¿Qué es Torá? Instrucciones. ¿Instrucciones de quién? De parte de Dios. Lo que Pablo estaba dándole, las instrucciones que le estaba dando Pablo a Timoteo, las instrucciones que está dándote Pablo a ti en este momento, no era lo que Pablo pensaba, no era lo que Pablo suponía o creía que podía hacerse, era lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra de Dios dice allí en el Antiguo Testamento, porque el Señor tiene cuidado de las viudas y el Señor nos ha puesto a nosotros para que tengamos cuidado de ellas, como de los huérfanos, como las personas que están desamparadas. Dice aquí entonces que las viudas, las ancianas de buen testimonio deben ser tenidas en cuenta. Versículo aquí 9 y 10 dice de la siguiente manera: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras,
si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí Pablo dice, mire, sea puesta en la lista, o sea, preferencialmente, había que verlo. ¿Por qué preferencialmente? Porque era necesario que fuera puesta en la lista la mujer que era fiel al Señor, fiel a la congregación, fiel a su marido, fiel a su familia, aquella que había estado trabajando duramente, entregada de tiempo completo al servicio del ministerio, debería ser tenida en cuenta preferencialmente. ¿Por qué? Porque era una mujer fiel, no solamente fiel a Dios, primeramente había sido una mujer fiel a Dios. No solamente era fiel a Dios, sino también había sido una mujer que había sido fiel a su esposo. Una mujer que se había mantenido fiel y que cuando su esposo murió se mantuvo fiel a la memoria de su esposo, se guardó y trabajó de tiempo completo en la obra del ministerio. Era una mujer que era fiel a la obra del Señor, que estaba entregada de lleno a esa obra desde el mismo momento, no solamente que quedó viuda, sino siempre que desde el momento en que le entregó su vida al Señor. Pablo dice, mire, tengan presente a estas mujeres, mujeres ancianas, mayores de 60 años, que fueron esposas de un solo marido, que criaron hijos, que le han lavado los pies a los santos. Ese lavar los pies a los santos, mi amado hermano, no era lavarle los pies a unos muñecos. Los muñecos no son santos. La Biblia dice que lo que las personas ofrecen a las imágenes, a los demonios ofrecen y no a Dios. Los santos eran aquellas personas de carne y hueso que habían sido lavadas por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, como su único y suficiente Salvador, esa persona es santa. Sea hombre o sea mujer, si tú en algún momento le has entregado tu vida a Cristo, lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, te has lavado en la sangre vertida en la cruz del Calvario, tú eres santo, tú eres santa, porque santo significa apartado por Dios y para Dios. En el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Pablo y los apóstoles, había una costumbre muy común en el pueblo de Israel y en los pueblos orientales, ya que cuando una persona llegaba de fuera de la calle, de caminar, de su peregrinar, y llegaba a una casa, la costumbre era que a esa persona se le lavaran los pies. Era una costumbre muy común. Ahora Pablo dice, mire, si esta mujer ha practicado la hospitalidad, ha recibido a los santos en su casa, les ha lavado los pies, ha mostrado la humildad de parte de Dios al recibirles, que les ha recibido, les ha dado la bienvenida. Una persona que recibía a alguien en su casa y no le lavaba los pies, no le estaba dando una bienvenida a esa persona. La recibía por obligación, pero cuando se le lavaba los pies a esa persona, se le estaba dando la bienvenida. Por eso Pablo dice que hayan practicado hospitalidad, que realmente hayan dado una bienvenida a las personas, a los santos que venían de otras regiones y les había lavado los pies, les había hospedado en su casa. Entonces, era eminente que esta persona debería ser puesta en la lista. Esto debe ser también común en la iglesia de hoy por hoy, que las personas, que las mujeres que están sirviéndole al Señor, que están solas, que han quedado solas, que no tiene quien las proteja, que han sido fieles al Señor, fieles a sus esposos, fieles a la congregación, sean tenidas en cuenta en la congregación. Algo que hoy por hoy en muchas iglesias no se tiene en cuenta. Hoy por hoy las iglesias actuales lo único que tienen en cuenta es cuánto dinero le traes a sus arcas, pero no cuánto
puedes dar para la ayuda del ministerio a otras personas. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha. El quinto punto que voy a mirar en este día es que las más jóvenes, dice Pablo, mire, las más jóvenes no sean admitidas. No sean admitidas en la lista, las más jóvenes no sean sostenidas por la iglesia, que las más jóvenes no sean un gravamen para la congregación. Versículo 11 al 13, mira lo que dice la palabra del Señor. Aquí, versículo 11 al 13, dice el apóstol Pablo, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, contra Hamashiach, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Aquí Pablo hace como un énfasis en las mujeres jóvenes. Dice, mire, las mujeres jóvenes, las viudas jóvenes, no las admitas en la congregación. No en la congregación, sino no las admitas para que ellas sean sostenidas. ¿Por qué? Porque ellas posiblemente bien le dicen, mire hermano, yo quiero entregarme de lleno a la obra del ministerio, voy a trabajar para el Señor. Pero una vez que ellas que han hecho esta promesa, la Biblia dice que cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, sino que cumple lo que prometes, porque Dios no se alegra en los insensatos. Por lo tanto, Pablo dice, miren, no les permita que hagan voto de mantenerse, que digan que van a mantenerse allí en viudez perpetua. No les permitas. ¿Por qué? Porque quizás con el tiempo se van a volver a enamorar y van a quebrantar la promesa que hicieron. Dicen, no las admitas en esta lista, sino déjalas que ellas sean mujeres que trabajen, que se esfuercen, que se preocupen, porque aquí mira lo que dice. Dice, porque impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Le han dicho, se han comprometido con el Señor a que se mantendrían fieles a Él y ahora deciden volver a hacer una vida. Está bien, es importante. Si una mujer queda viuda siendo joven, es bueno que ella también pueda rehacer su vida. Y luego aquí está diciendo, mira, que incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Estamos diciendo que quebrantó el pacto que había hecho. Entonces, no le permita que haga pacto delante del Señor, que le diga al Señor que va a servirle. No le permite que se comprometa, porque si esta persona falta el compromiso, está ofendiendo al Señor, porque el Señor no se complace en los insensatos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, mire, ¿por qué? Porque aprenden a ser ociosas, como están siendo sostenidas por la congregación, porque aquí estamos hablando de las viudas que deben ser sostenidas por la congregación. Entonces están sostenidas por la congregación, se vuelven ociosas, y luego dice, y andan de casa en casa chismeando, también chismeando y hablando cosas que no debieran. Entonces Pablo dice, miren, no las acepten entre la lista de las mujeres que tienen necesidad. Estamos hablando de las prioridades que la iglesia debería tener y debe tener con las mujeres viudas. Ahora, vamos a ver el punto número 6, es que las jóvenes, las más jóvenes, las viudas que quedan viudas jóvenes, procuren casarse. Procuren volver a realizar su vida, a formar un hogar. Procuren. Mira, le dice el Señor allí a través del apóstol Pablo, el versículo 16. Bueno,
El versículo 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Hablábamos de las viudas, aquellas que no son viudas, sino que cuando se enviudan, entonces en vez de buscar de la presencia del Señor, se van a los placeres y están muertas. Entonces Pablo dice, para evitar que estas mujeres caigan en el pecado de la fornicación y del adulterio y que se aparten en pos de Satanás, entonces que procuren casarse, que se casen. Las más jóvenes deben procurar casarse y no gravar a la iglesia. Y por último, voy a terminar con esto, que los creyentes que tengan viudas las mantengan. Los creyentes que tengan viudas que las mantengan. Dice Pablo aquí, si algún creyente o alguna creyente, está hablando de varón y la mujer, tienen viudas, que las mantengan y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Esto es un tema muy importante que la iglesia actual ha perdido. Hemos perdido el norte, hemos perdido la verdadera esencia de lo que es la iglesia, la verdadera esencia de lo que es la congregación. Hablamos de salvación, sí, amén. Esto tiene que ser una realidad. Hablar de salvación, hablar de que el Señor nos ama y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también debemos nosotros preocuparnos por la iglesia, por las mujeres viudas que están desamparadas, aquellas mujeres que ya no pueden valerse por sí mismas. Entonces la iglesia debería preocuparse por ellas, no tanto en pedir y pedir y pedir, sino que también, así como recibe, poder dar a las personas que realmente la necesitan. ¿Cómo estamos actuando nosotros como iglesia? ¿Estamos realmente preocupándonos por las personas que realmente lo necesitan? ¿Estamos preocupándonos en este caso por las mujeres viudas que están desamparadas, que no tienen quien les ayude? ¿O estamos preocupándonos más por llenar nuestras arcas? ¿Estamos preocupándonos más por tener carros finos, por vestir trajes elegantes? Estamos preocupándonos por tener un avión privado, tener una finca y poder satisfacer nuestro ego y nuestras necesidades, o más que nuestras necesidades tener para nosotros, y nos estamos olvidando de las personas que realmente lo necesitan. ¿Cómo estamos trabajando nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué testimonio está dando la iglesia a los de afuera? No estoy diciendo que la iglesia debe sostener a las personas jóvenes. Las personas jóvenes deben trabajar, y el que no trabaja, que no coma. Pero aquellas personas que están desamparadas y que verdaderamente necesitan, estamos siendo de bendición para ellos. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Como iglesia, como congregación, ¿estamos realmente haciendo la obra del Señor o solamente estamos pensando en nuestro propio provecho? ¿Cómo está? Yo solamente te quiero dejar esa inquietud a ti que tal vez no le has entregado tu vida al Señor. Yo quiero decirte una cosa, el Señor te ama. Definitivamente, estamos hablándole a las personas que el Señor les ama y Dios tiene cuidado de ustedes. Que el Señor quiere que ustedes sean salvos, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás aquí hay alguna persona que aún no le ha entregado su vida al Señor. Quizás está en la defensiva porque encuentra iglesias donde realmente no se está viviendo una vida verdaderamente cristiana y no quiere saber nada del evangelio. Permíteme decirte que nosotros no debemos poner la mirada en el hombre, pon la mirada en el Señor Jesús. Si tú en esta noche el Señor viniera a pedir tu alma y fueras a pasar la eternidad, ¿a dónde la vas a pasar?
Quizás quieres pasar la eternidad alejada de Dios simplemente porque vistes en personas de las iglesias que no estaban viviendo una vida cristiana y eso te ha alejado de Dios. Solamente por eso queremos pasar una eternidad sin Cristo. Pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y empieza a buscar del Señor. Y empieza a buscar de su presencia. Y todas las cosas te vendrán por añadidura. Si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, en esta noche yo te voy a invitar a que le entregues tu vida. Y si tú eres una persona que eres creyente y te has olvidado de este principio, te voy a invitar a que empieces a pensar en este principio, que empecemos en este principio y que el Señor nos ponga en el corazón poder ser de bendición para los que realmente lo necesitan. Si quieres entregarle tu vida al Señor, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simplemente entrégale tu vida al Señor. Dile en esta noche, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, limpia mi pecado y borra mi rebelión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda saber a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón y está allí para escucharte. 3 cosas quiero dejarte, recomendarte antes de irme. Es número 1, no dejes de buscar a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus quejas, tus acciones de gracias, tus necesidades, tus dificultades y tus logros. Y ten la seguridad que Dios estará allí para responderte a tus oraciones. Número 2, no dejes de leer la Biblia. Si aún no estás leyendo la Biblia, empieza a escudriñar la Santa Biblia, las Escrituras, y te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. Y pídele a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo te ilumine su santa palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para ti. Número 3, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar de donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del completo evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, házmelo saber y con mucho gusto yo buscaré una iglesia donde te puedas congregar. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta el día domingo, si el Señor lo permite, a las 3:30 de la tarde aproximadamente, cuando volveremos a tu tiempo de una palabra viva y eficaz desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Y el Señor te bendiga y te guarda. Gracias por acompañarnos y hasta el día domingo, si el Señor así lo permite. Bendiciones.